Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Bueno, es un gozo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, un pasaje con mucha dificultad por la mezcla de acontecimientos y sus interpretaciones. Reconocido como el pasaje más difícil del Evangelio y como un texto menos comprensible del Nuevo Testamento, pero con un mensaje de Jesús muy claro en la preparación de cómo enfrentar los tiempos en que se presentarían esos acontecimientos. Jesús sabía que estaba a días de su muerte en la cruz, resucitaría, ascendería al cielo. Conociendo lo que iba a ocurrir, prepara a sus discípulos para los terribles acontecimientos del año 70 después de Cristo. También quiere que todos los cristianos estén preparados para el fin del mundo. Cuando sucedan estas cosas, no debemos sentir temor. No significa que ha llegado el fin del mundo. No debemos creer a las personas que dicen venir en su nombre, aunque hagan grandes milagros. Debemos continuar nuestra vida de fe cristiana, divulgando el Evangelio y confiando en el Señor Jesús. El pasaje de estudio de este día es Marcos capítulo 13, 24 hasta el 37. Y el tema, Jesús volverá. Él nos enseña lo que sucederá. También nos promete que volverá. Esto nadie lo sabe. Él nos enseña con ejemplos de cómo será, queriendo que estemos preparados para su venida. Sigamos en el Monte de los Olivos, escuchando a Jesús, en lo que nos enseña, para estar pendientes de su venida. Necesitamos estar preparados para recibirle. Aun si hubiéramos muerto antes de su venida, debemos prepararnos para estar con Él por la eternidad. Jesús ha prometido que volverá. Ya nos ha dicho de los eventos del año 70 después de Cristo y acontecimientos que ocurrirían antes de su venida. Confiando en Él debemos continuar con esa vida de fe. Veamos la descripción de ese evento triunfante de su regreso. Juan Marcos nos narra tan vívidamente los eventos después de esos días de tribulación. Las potencias célicas sufrirán un desorden cósmico. Él dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y aparecerá Jesús en su regreso personal, visible y corporal, como el Hijo del Hombre. Vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Quienes estén vivos podrán ver este magno acto. También en aquel tiempo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Los cuatro vientos significa de todas las direcciones, como referencia a la gente que vive en todas partes del mundo. Como lo enfatizan las dos últimas frases, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ninguno de los elegidos será dejado, todos estarán con él. Recordemos la primera pregunta de los discípulos que fue, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les enseña una lección con la parábola de la higuera. A diferencia de la mayoría de los árboles de Palestina, las higueras pierden sus hojas en el invierno y florecen después en la primavera. De este modo, cuando la rama tiesa y seca se pone tierna, pues es suavizada por la savia que fluye y aparecen las hojas. Entonces
Los que lo observan saben que el invierno se ha ido y el verano está cerca. Les dice a sus discípulos, cuando ellos vean que sucedan estas cosas, es decir, los eventos que les ha hablado antes, está cerca el tiempo, de hecho, a las puertas. Les hace una declaración solemne que esta generación ciertamente no llegará a su fin hasta que todas estas cosas hayan acontecido. Una generación puede referirse a los contemporáneos de uno, es decir, a los que están vivos en un tiempo dado, o a un grupo de personas que descienden de un antepasado común, puesto que la palabra generación tiene un sentido limitado, así como uno amplio. En este contexto, es preferible percibir en ella una doble referencia que incorpore ambos sentidos. De este modo, esta generación puede significar los judíos que vivían en tiempo de Jesús, quienes más adelante vieron la destrucción de Jerusalén, y los judíos que estarán vivos al tiempo de la gran tribulación, quienes verán los eventos del final de los tiempos. Jesús afirma el cumplimiento de lo dicho diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar. Ya nos ha dicho que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo que vemos ahora que es firme, todo esto que Él ha creado, es inestable ante la firmeza de las palabras de Jesús que se cumplirán, como ha ocurrido en la historia, con el cumplimiento de sus profecías. Reflexionemos. Jesús volverá. Sí, Él volverá. Juan Marcos nos narra: verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre es un título que nos describe a la humanidad del Mesías, o en otras palabras, de Jesús, el enviado. Estos días celebramos su encarnación en la Natividad o Navidad, cuando vino por primera vez como un niño indefenso, nacido en una familia pobre, sin honores. Su carácter se distinguió por ser siervo, y vino a servir sufriendo y cargando nuestra culpa de pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Pero en su segunda venida vendrá revestido de dignidad, será real, rodeado de los ejércitos celestiales para ser reconocido y obedecido por todas las naciones de la tierra. Entonces manifestará su poder y gran gloria, juzgando a sus enemigos, que serán puestos por estrado de sus pies, reinando eternamente sobre ellos. Sí, Él es el Rey de gloria que vendrá. Su venida será personal. Vendrá el Señor Jesucristo en persona, en su cuerpo resucitado y glorificado, apareciendo con toda su plenitud y majestad. También su venida será visible. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Él volverá a buscar a su pueblo. Su venida será a buscarles y es aquellos que creen en Él y que le han reconocido como su Salvador, siguiéndole como sus discípulos, obedeciéndole como su Señor en medio de sus vidas. Si todavía no eres su discípulo, Él te está llamando. Ven a Él reconociéndole como tu Señor y tu Salvador. Confiésale tus pecados, comprometiéndote a seguirle y obedeciéndole en lo que nos manda en su palabra. Serás uno de su pueblo y vendrá por ti para que estemos con Él por la eternidad. Jesús vendrá. El Hijo del Hombre estará en forma personal. Será visible su venida y vendrá a buscar a su pueblo. Mi deseo es que también tú le esperes y que venga por ti para estar por la eternidad. Continuemos con nuestro estudio. Jesús volverá. Es posible que sus discípulos descifren los tiempos.
Sin embargo, nadie sabrá el momento preciso del día y la hora en que vendrá. De allí el ánimo a estar listos. La segunda venida de Jesús es inminente. Nadie lo sabe, solo el Padre, ni aun los ángeles que están en el cielo, tampoco el Hijo lo sabe. No olvidemos la humanidad de Jesús, quien es consciente de su deidad y posición como Hijo. Jesús, en sus limitaciones humanas, no sabía el momento de su regreso glorioso. Puesto que nadie sabe cuándo será el tiempo en que Dios intervenga, Jesús repite su exhortación: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nuevamente Jesús dirige una parábola: el dueño de la casa que se fue lejos, reforzando el llamado a estar en vigilancia continua, y lo define como el cumplimiento fiel de las tareas asignadas. Antes de irse de viaje lejos, el propietario dio autoridad a sus siervos para que realizaran los trabajos de su casa. A cada uno dio su propia obra y ordenó al portero que controlara los accesos a la casa y que velase. Jesús aplicó esta parábola a sus discípulos sin hacer diferencia entre el portero y los otros siervos. Todos ellos son responsables de velar y de estar alertas. Nadie sabe cuándo volverá el Señor de la casa, quien representa indirectamente a Jesús mismo. La noche representa el tiempo de ausencia del dueño, en este caso Jesús. Él podría regresar a cualquier hora, así que ellos debían estar constantemente velando en vista del peligro de que cuando el dueño llegase, es decir, Jesús, vuelva de repente, los halle durmiendo, es decir, no velando ni trabajando a su regreso. La referencia a las 4 vigilias corresponde al sistema romano de contar el tiempo. El anochecer era de 6 a 9 p.m. La vigilia de la medianoche iba de las 9 de la noche hasta las medianoche. El canto del gallo era la tercera vigilia, de la medianoche a las 3 de la mañana, y la mañana era de 3 a 6 a.m. Marcos lo transmite así para sus lectores romanos. Cerrando Juan Marcos el capítulo con lo dicho a los discípulos, como todos los cristianos, por Jesús, diciéndole: velad. Reflexionemos, preparándonos para la venida de Jesús. Hay que prepararse. Hemos visto la promesa inminente de que Jesús volverá. Aunque esto es alentador, también es demandante. Él nos llama a ser constantes y a ser vigilantes. Velar en este evangelio significa servir a Dios fielmente día tras día. Podemos esperar todo tipo de distracciones, sean problemas, dificultades, tentaciones, persecución y tribulación. Nuestra tarea no es permitirnos estar distraídos. Jesús nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Su venida será inesperada, por eso Jesús nos exhorta a mantenernos en un estado de constante expectación, vigilancia, oración y servicio, siendo esta la intención del Señor. Él nos dice: mirad, velad y orad. Siempre hay que estar preparados para sufrir grandes dificultades y perseverar hasta el fin. Tener una memoria activa en el regreso de Jesús y orar por ese día, haciendo el trabajo que Él nos ha encargado. Prepárate para la venida de Jesús. Siempre hay que estar preparados, teniendo puesta nuestra mente en el regreso de Jesús y haciendo el trabajo que Él nos ha encargado. Sí,
hay que prepararse para la venida de Jesús. Que Él nos encuentre velando y orando, sirviendo cuando Él venga. Se les ama mucho. Dios les bendiga más. Una feliz semana.